Digo que como estamos en hora y es el compromiso que fuera a las 6:30, un saludo a los que estáis aquí y a los que podáis conectaros en otro momento con más tranquilidad o con más posiciones. Bueno, lo que pretendemos desde luego es ya dar ese último repaso a los conceptos que puedan ser interesantes de la materia de esta asignatura de medicina legal, en la que desde luego, como os dije al principio, hemos comentado alguna vez, no se trata de que os convirtáis en médicos forenses o en peritos en medicina legal, que para ello ya sabéis que es necesario la cualificación o la licenciatura en medicina al menos y una oposición al Ministerio de Justicia, pero sí que tengáis esos conocimientos básicos en las opciones que desde el punto de vista médico se pueden dar a la investigación en criminología, a la investigación forense. Hemos visto el otro día un repaso de lo que son la identificación en antropología, la identificación por medio de restos biológicos, incluyendo el pelo, otra serie de manchas, etcétera, etcétera. Y ahora nos quedaba la identificación genética, que quizás se haya convertido en lo máximo. Es decir, el ADN, como todos comprendemos, es lo más, es decir, es lo más. No obstante, y aquí os pongo, bueno, no vamos a andar repasando este gráfico, que, bueno, que se verá más o menos, es el hecho de que sí que hay muchas personas, muchos científicos ya en siglos posteriores, es decir, no en lo más inmediato que es este presente y casi futuro que constituye la genética, pero imaginaros a Mendel, bueno, pues un humilde monje que ya puso los fundamentos hace 2 siglos de la genética simplemente observando las transformaciones que había en los guisantes. A partir de ahí, pues probablemente lo que es en los últimos 50 años, 150 años, es cuando tenemos a nuestra disposición los conocimientos en genética. Han sido muchos autores, bueno, eso por supuesto no va a ser motivo de examen, pero todos más o menos tenéis la cultura, ¿no? Esa culturilla de trivial que digo yo, muchas veces en las que los Watson y Crick pusieron ya en la guinda de esa investigación en genética, descubriendo, por eso recibieron el premio Nobel a mediados del siglo pasado, por descubrir la doble hélice. Eso era ya digamos, lo que daba técnicamente el pistoletazo de salida para que pudiéramos usar el ADN. Efectivamente, el hecho de que había una sustancia, unas proteínas, algo dentro de las células que permitía no solamente la replicación de proteínas, sino la replicación del propio ser humano, es decir, daba toda la información de los seres humanos, se conocía ya, pero el hecho de darle ya la forma molecular es lo que permitió que después se pudiera utilizar, se diera en la genética. No vamos a entrar tampoco, puesto que es una superespecialidad, la propia genética es una especialidad médica y biológica, pero todos os hacéis idea más o menos, ¿no? de lo que viene a ser la estructura del ADN. Nos lo han repetido pues en dibujos animados o en fin, en distintos sitios. Tenemos por un lado todo ese ovillo, es decir, toda la forma aovillada que empieza a descubrirse en la célula cuando empieza la replicación de la célula, que llamamos cromosomas, eso suena a todos, y si tiráramos de ese ovillo, lo que tendríamos es esa doble hélice. Olvidaros de otros conceptos que probablemente también los tenemos en el manual, pero que no van a ser, no os compliquéis con ello, no van a ser motivo bueno, pues de revisión o de examen, ¿no? Nosotros sí que queremos saber ese doble hélice que es finalmente, una vez que hemos desovillado, que hemos deshecho el ovillo de los cromosomas, lo que vamos a tener. Y eso sí es importante, por lo menos como base de los conocimientos en genética, que sepáis cuál es esta última estructura. Es decir, habría una especie de raíles, ¿no? unos raíles de ácido fosfórico y con unos enlaces fosfodiéster, tampoco hace falta que eso lo recordéis, y luego hay unos azúcares y unas bases nitrogenadas que van a dar todo el kit de la cuestión. La ribosa, es decir, el azúcar que tenemos en el ADN, que por eso se llama así, es desoxirribosa, a diferencia del ARN, que el azúcar que tiene es una ribosa. Y luego están esas bases nitrogenadas que son adenina, guanina, timina y citosina, que solamente ellas 4 con distintas formas de combinarse van a permitir las distintas maneras de leer el código genético. Es decir, toda la variedad de nuestros, en nuestro caso del ser humano, va a depender de estas estructuras, es decir, cómo se coloquen. Es como si dijéramos, sobre todo para los que entendáis de informática, que no es mi caso, pues esos códigos binarios 1010, que gracias a ello podemos tener una serie de información codificada. Bien, lo único que tenéis que recordar,
cómo está pensado, hay una parificación, es decir, hay una manera de parearse, puesto que hemos quedado que el ADN lo que va a tener es dos ramas, una de ellas va a tener, es decir, si en una de ellas la base nitrogenada es adenina, la forma de coordinarse es con timina. Y si es una guanina, será citosina. Esto es muy importante por lo que vamos a ver posteriormente, que es el hecho de que, veis aquí, cómo se van a parear la citosina con la guanina y la timina con la adenina. ¿De acuerdo? Es decir, todas estas bases. Digo, ahora posteriormente veremos por qué esto es interesante o por qué es absolutamente importante, tanto desde el punto de vista genético en sí como desde el punto de vista técnico. Bueno, recordad, y lo habéis visto probablemente en los controles que ya hayáis hecho, que sí debéis saber parificación, es decir, una pregunta de test muy tonta y muy sencilla muy sencilla después de responder es con quién se parea, con quién se une, por ejemplo, la timina o la adenina o la guanina o la citosina. Eso es absolutamente claro. Precisamente el conocimiento o el desarrollo de la investigación en genética ha permitido, por ejemplo, que sepamos, que detectemos y que a veces, por supuesto, intentemos llegar a curar lo que son esas transformaciones. Aquí tendríamos un pareado, es decir, una doble hélice de ADN, y aquí en este momento tenemos una zona idealizada, por supuesto, que es distinta, que está interrumpiendo. Bueno, pues eso es una molecularmente idealización de la molécula de nicotina. Es lo que justifica, lo que entendemos todos, que bueno, pues que en un momento dado las células puedan verse alteradas porque la nicotina, otros tóxicos o sustancias virales o bacterianas, etcétera, etcétera, van a introducirse, a alterar el código genético y por lo tanto la reproducción de esas células. Y como veis aquí, con una pequeña broma aquí al margen, ¿no?, los superhéroes o las mutaciones, bueno, pues podemos llegar a tener algún tipo de problema en el desarrollo. Algunos son viables y algunos otros no son viables, no son compatibles con la vida. Es lo que llamamos las aberraciones cromosómicas, es decir, de esas ultraestructuras del núcleo de la célula, que pueden ser tanto en el número, sabéis que tenemos 23 cromosomas, bueno, pues puede haber uno más, uno menos, es decir, sería una alteración en el número de los cromosomas o en la estructura de los mismos. Puede haber aberraciones porque alguno de los cromosomas está fragmentado, está roto o, como hemos visto, está infectado, intoxicado o alterado por algún motivo. Y pueden ser aberraciones de los cromosomas que llamamos autosómicos, es decir, digamos todos los cromosomas, o de los cromosomas sexuales, que sabéis que tenemos también un par, la mitad, es decir, uno de esos cromosomas lo hemos recibido del padre y el otro cromosoma lo hemos recibido de la madre. En el caso de que genéticamente una persona se constituya del género femenino, tendrá una dotación genética XX, y si es del género masculino será XY. ¿De acuerdo? Ahí tenéis algunas aberraciones cromosómicas del ámbito sexual, como pueda ser el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, bueno, una serie de síndromes perfectamente estudiados, perfectamente comprendidos, en las que pueda haber alguna estructura genética que esté alterada y que por lo tanto va a dar una serie de manifestaciones. O, como vemos aquí, todos conocemos perfectamente la situación de los síndromes de Down. Contienen una alteración de la trisomía del 21, es decir, son una alteración en el número de los cromosomas, ¿de acuerdo? Tampoco vamos a entrar en la cantidad de posibilidades de patología clínica derivada de alteraciones genéticas, pero bueno, pues por lo menos que lo sepáis. Y como veis aquí, algunas son incompatibles con la vida, porque las alteraciones que dan en el cuerpo o en las distintas funciones del ser humano son incompatibles con la vida, y otras, bueno, pues causan una serie de síndromes, de problemas más o menos severos, más o menos controlables, más o menos abordables con los conocimientos técnicos y médicos hoy en día, y otros pues que, bueno, pues que simplemente pueden llevar a alguna problemática especialmente dañina. ¿Para qué nos sirve el ADN, en definitiva?
Por un lado, para informar, almacenar la información genética, es decir, quiénes somos, es nuestro código de barras, como lo queráis llamar, ¿no? Nuestro código binario es en lo que somos bien escrito ahí, ¿no? Por otro lado, efectivamente, dentro de las células, la fabricación de proteínas, las proteínas además, bueno, pues están en todo el funcionamiento, son los ladrillos de nuestra estructura molecular como seres vivos. Bueno, pues todo tipo de proteínas van a ser codificadas, creadas a partir de esa información genética. Y por otro lado, permiten que las células, el hecho de tener ese ADN, las células se van a duplicar o replicar una y otra vez. Yo creo que con que sepamos esto a nivel, digamos, de conceptos básicos es bastante suficiente. Es decir, tenemos una estructura proteica que es el ADN, que está dentro del núcleo de las células fundamentalmente, aunque también lo vamos a ver en las mitocondrias, y que tiene una estructura pareada muy definitiva, muy concreta, y que depende de esas 4 bases nitrogenadas que hemos mencionado. Podemos tener, aquí veis, bueno, pues cada laboratorio tiene una manera de expresar, luego cuando presenta sus informes tienen, bueno, pues en este caso es con colorines y pues una especie de material fotográfico, bueno, pero podéis ver que si vais o tenéis acceso a algún laboratorio de genética, bueno, pues cada uno lo expresa de la manera que quiere o que puede, en fin, o que le gusta. Lo que sí tenemos que tener es que, como conceptos, es que cariotipo, para cuando oigáis estas palabras, cariotipo es el conjunto de cromosomas. Esto precisamente tenemos aquí ordenados, porque están puestos ya de una manera artificial, pero el cariotipo va a ser el conjunto de cromosomas de una célula. La constitución genética en sí de una persona lo vamos a llamar genotipo. Esa expresión de ese genotipo, es decir, de ese código de barras que tenemos no a la vista, pero que tenemos en todas nuestras células, cuando ya se expresa, es decir, pues va a condicionar que uno tenga el pelo de un color, los ojos de un color, en fin, una estructura anatómica concreta, etcétera, etcétera. Eso lo llamamos fenotipo, los rasgos externos que están condicionados por nuestro genotipo. Y luego, por llamarlo de alguna otra manera, el genoma sería toda la serie completa de genes, es decir, si tiráramos de ese ovillo, los genes puestos uno detrás de otro, es decir, esa base nitrogenada con su desoxirribosa, esa estructura, esos genes constituirían leídos uno detrás de otro el genoma. Sabéis que una de las consecuciones más importantes de la investigación en genética en los últimos años ha sido precisamente conocer cuál es el genoma del ser humano. Fijaros lo que os decía en cuanto a la técnica, y no nos vamos a meter en ello, pues sería absolutamente complicado, farragoso y absolutamente imposible en el poco tiempo que tenemos. Pero cuando nosotros tenemos, es decir, la célula cuando quiere replicarse, cuando quiere duplicarse o cuando quiere fabricar proteínas, es decir, cuando quiere trasladar esa información genética a otra célula o a otra proteína, lo que va a hacer es, aquí tenemos la doble hélice y va a utilizar una serie de proteínas a su vez, pues por ejemplo la helicasa, la topoisomerasa, bueno, una serie de sustancias que van a ir rompiendo como si fuera una cremallera, la van a ir abriendo, van abriendo esa doble hélice que van a hacer, van a dar por un lado una rama y por otro lado otra rama. A su vez, y sobre la marcha, lo que van a ir haciendo es ir leyendo, aquí tenemos una timina que hará la célula, voy a traer una adenina, que aquí tengo una guanina, aquí tengo que traer una citosina. Bien, ¿comprendido? De manera que vamos haciendo al tiempo que se abre esta doble hélice, vamos haciendo otra rama y otra rama que son absolutamente idénticas a la que teníamos. Y por lo tanto, una vez que terminamos, vamos a tener 2 dobles hélices, es decir, 2 cadenas de ADN exactamente idénticas a la primera, a la original. Esto le va a servir a la célula de una manera muy sintética para hacer todo tipo de sus funciones, es decir, para duplicar la célula, es decir, para hacer 2 células exactamente idénticas a la original, o para hacer proteínas o bueno, pues para trasladar el material genético en cualquiera de los casos. Hay una cosa muy importante en el uso del ADN como utensilio médico legal, vaya, en la redundancia. Fijaros lo importante que hoy en día estamos muy habituados, vamos, casi los niños hablan del ADN, en fin, y el ADN sale en las películas de CSI, ¿no? Es decir, bueno, pues parece que el ADN ha estado con nosotros, es decir, con la ciencia médico-legal, pues de siempre. No obstante, eso no es así, es decir, realmente, ya os digo que
a partir de los años 50, bueno, pues la ciencia ha empezado a usar el ADN para distintas posibilidades y realmente en los tribunales se empezó a admitir como prueba de identificación a últimos del siglo pasado, es decir, prácticamente no lleva ni 20 y pocos años como presentándose como prueba indiciaria. Y es muy importante, os lo pongo aquí en rojo, que la medicina legal, cuando utiliza el ADN o los laboratorios de ADN, nunca te van a hablar de certezas, te van a hablar de probabilidades. Es decir, nos van a presentar un informe donde nos digan que la muestra que les hemos presentado o las dos muestras que les hemos presentado para contrastar encajan con una probabilidad de un 99,99%, es decir, con unas probabilidades prácticamente absolutas, pero que nunca nos van a decir, oiga, esta muestra que usted me ha dado implica que este señor es el padre de ese niño o que este señor es el que robó en tal circunstancia. No sé, es decir, nos van a dar siempre criterios de probabilidad. Es cierto que a últimos del siglo pasado, o cuando se empezaban a admitir estas periciales se podían admitir incluso con la identificación con un 94, 95, 96% de probabilidad. Hoy en día, con las mejoras técnicas, prácticamente no es posible admitir con menos de un 99,9% el encaje entre las dos muestras estudiadas. Pero fijaros lo que os pongo aquí, el ADN es muy importante en medicina legal porque nos permite hacer un estudio con muestras muy pequeñitas. Con tener una célula no es suficiente, tan pequeña como esa. Con muestras relativamente antiguas y de hecho incluso se han hecho estudios genéticos incluso en momias egipcias, ¿no? Y por supuesto, como os decía, que el nivel de certeza o de probabilidad hoy en día es bueno, pues cercano al absoluto, aunque eso nunca nos lo van a decir en los laboratorios. Podemos encontrar ADN, como os digo, siempre que haya una célula nucleada en cualquier sitio. Podemos hacer muestras indubitadas, es decir, sabiendo de quién provienen, pues por ejemplo, tomándole como en la muestra que hay ahí a un señor, a una persona, a un sospechoso, con un palillito en la mucosa labial, en la mucosa bucal, donde vamos a encontrarnos células de descamación de la zona oral. O podemos encontrarnos, como veis aquí, un mordisco, en restos biológicos, por supuesto, en una colilla. Bueno, hay muchísimas áreas donde podemos encontrarnos material genético, es decir, células con núcleo. Y, por supuesto, igual que hablábamos en cuanto a la recogida de material biológico, hay que ser por lo menos muy, muy cuidadoso en no contaminar, es decir, nosotros no ser los agentes de contaminación usando guantes, mascarillas, etcétera. Y es muy importante que se recoja todo, recordadlo, en bolsas de papel o bolsas de cartón o cajas de cartón, porque de otra manera es muy probable que las muestras se degraden, se deterioren y eso pues nunca va a ser conveniente a la hora de la investigación. Hay muchas técnicas para analizar el ADN, libros tenéis, no es, insisto, el objetivo, por ejemplo, la tecnología del ADN recombinante, la secuenciación de ADN, bueno, pues tenéis aquí varias y probablemente con los tiempos vayan saliendo algunas más. Lo importante, bueno, quizá las más interesantes sea la que os pongo aquí. Cuando llamamos tipificación del ADN, me refiero bueno, pues al estudio del ADN, ¿no? Precisamente al intentar encajar una muestra dubitada con una indubitada. Y tenemos la reacción en cadena de la polimerasa o PCR, Polymerase Chain Reaction, ¿no? Es una técnica relativamente sencilla de hacer. De hecho, hoy en día lo hace una maquinaria, que si vosotros vais a un laboratorio de genética, pues no vais a encontrar ya alambiques ni probetas ni nada así, ¿no? Nos encontramos unos aparatos donde se toman las muestras, se introducen y prácticamente el resultado sale por el otro lado, ¿no? Bueno, tiene una alta discriminación, alta sensibilidad, nos permite, por supuesto, grabar y reproducir los resultados, pues y luego es fácil, económico, bueno, es un chollo, ¿no? Como vendrían a decir. Lo único, por supuesto, que hay que tener el aparato bien controlado y efectivamente evitar que tengamos errores que se deban a que nosotros hayamos pues degradado o alterado esa muestra. Aparte de eso, prácticamente no hay ningún problema. ¿Cuál sería la marcha en cualquiera de los procedimientos que tengamos? Por un lado, tendríamos la primera fase, que es la extracción.
nosotros tomamos ese material genético de donde sea, tenemos nuestra celulita o varias células, en fin, tenemos una muestra y lo que vamos a hacer es romperla, ¿no? Es lo que se llama la digestión o extracción, ¿no? Vamos a hacerla para que la célula se abra, se rompa la membrana y salga todo ese material genético. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es, yo diría de alguna manera, pescar. Bueno, tenemos roto ese material, ¿vale? Tenemos una cadena de ADN, es decir, digamos una mitad de una cadena, y entonces como ya sabemos que se van a parear de una manera pues sistemática, todas esas bases nitrogenadas, nosotros lo que vamos a utilizar es una especie de sondas. Es como si fueran, a los que os guste la pesca, como si fueran cebos, ¿no? Entonces yo sé que mi cebo tiene una cadena que tiene adenina, timina, guanina, ¿no? O por ejemplo, que solamente que tenga adenina. ¿Qué es lo que voy a pescar yo cuando eche esa sonda? Si es adenina, voy a pescar, plaf, se va a pegar a un sitio donde haya una timina, plaf. Cuando se peguen, yo ya sé que lo que tengo ahí en el otro lado es la timina, ¿vale? Y así, de una manera, bueno, un poquito gráfica, un poquito sencilla, entiendo, pues lo que vamos a hacer es amplificar, es decir, crear nuevas cadenas a partir de las cadenitas que he digerido de la célula original, ¿de acuerdo? Una vez que tengo hechas esas nuevas cadenas, que además ya sé cuál es su estructura porque las he ido pescando sistemáticamente con mis cebos, ¿no? Pues tendré que pasarlo a un sistema de detección que, como os decía, pues puede ser simplemente radiográfico, hay algunos que te lo sacan en un papel con picos de proteínas, es decir, bueno, pues eso ya va a ser un sistema simplemente que permita leer en un gráfico los resultados y, por supuesto, que es lo que nos va a interesar, compararlo con las muestras originales, ¿no? Todo este sistema, insistir, es muy sencillo de aplicar, es muy sólido, es decir, como medio técnico, es económico, etcétera, etcétera, pero hay que tener en cuenta que todo material genético, todo material biológico es fácilmente contaminante y degradable y por eso hay que insistir en que estos hechos que destruirían la muestra y que además destruirían toda la investigación, hay que evitarlo. Sí deciros que el estudio de los cromosomas sexuales no es lo habitual, lo normal es que se estudie el ADN en los cromosomas que hemos llamado autosómicos, todo el resto, pero bueno, no quiere decir que si en un momento dado pues tenemos ese material, pues se estudian ese material y punto. Y desde principios de este siglo lo que se tiene en la mano, es decir, lo que se ha avanzado y además ha dado una gran avance a lo que es la investigación genética y además en medicina forense, especialmente es el estudio del ADN en las mitocondrias. Es un orgánulo, la mitocondria, un orgánulo dentro de la célula que a su vez es casi, por decirlo de alguna manera, es otra célula. Es, bueno, pues es una maquinaria impresionante que a su vez tiene ADN y es un ADN importante porque tiene una herencia solamente materna. Por lo tanto, es mucho más fácil, puesto que es el rastreo o la conexión por vía materna es mucho más fácil de rastrear. Es más resistente a la degradación, puesto que está por debajo de la membrana, es decir, aún está más protegido y además tiene una gran variabilidad, es decir, nos ocurre como con las huellas dactilares que nos va a permitir pues individualizar a la persona prácticamente con toda seguridad. ¿Qué ocurre? Que especialmente puede darse en el caso del ADN mitocondrial, solamente en este caso, y no es que se den todos ellos, pero que hay que tenerlo en cuenta, que se pueda dar el fenómeno de la heteroplasmia. Es decir, que en el mismo individuo tengamos distintos ADNs mitocondriales o ADNs mitocondriales un poco ligeramente distintos. ¿Eso qué significa? No pasa nada. Si por alguna razón la muestra no coincide a la primera, vamos a intentarlo una segunda vez para descartar el que casualmente en el individuo que estamos estudiando se esté dando el fenómeno de la heteroplasmia. ¿De acuerdo? Y finalmente, la ingeniería genética, la bioinformática, la nanotecnología, la genealogía molecular y, por supuesto, el estudio para la investigación forense es lo que, no iba a decir más que el futuro, es casi el presente, pero bueno, ahí tenemos un montón de posibilidades de estudio. Y en cuanto a la medicina forense, insistir,
que es muy útil porque nos permite estudiar, como veis ahí, grandes catástrofes en las que puede haber incluso muestras con mezcla de ADN de distintos individuos, muestras degradadas, muestras antiguas, por supuesto en paternidad, en restos óseos, y además hacerlo de una manera muy automática y bastante rápida, es decir, dependiendo de los laboratorios, pero bueno, probablemente el resultado, dependiendo de la prisa que se tenga, puede venir en un par de días o 3 días, pueda estar no como en el CSI, ¿no? Que se hace en la media hora del episodio, pero bueno, que se hacen bastante rápidos, y desde luego la fiabilidad que va a tener y las posibilidades de dar una respuesta a la persona, en este caso al investigador, que va a ser el juez, son impresionantes. Esto es una pequeña broma. Paso de ella, pero bueno, es una pequeña broma para que nos pasemos de una manera distendida bueno, y otra pequeña broma, no sabía que tenía tantas bromas, ¿eh? Bueno, el hackeo, ¿no? Yo creo que no va a hacer falta cambiar la contraseña, está bastante bien puesta, esa de los seres humanos yo creo que estamos bastante bien diseñados, y simplemente vamos a otra cosa un pelín más seria y que también es bastante densa. Yo os recomendaría simplemente, ya digo, a la hora de estudiar el capítulo de genética, solamente lo que os estaba comentando, cuál es la estructura básica del ADN, pero lo básico, y la marcha analítica que llamamos, es decir, desde la extracción, es decir, que hemos recogido una muestra, hasta que la hemos presentado en un gráfico para el laboratorio, para su lectura. Y el hecho de que haya una serie de técnicas, sobre todo las del estudio del ADN mitocondrial, con el inconveniente de la posibilidad de la heteroplasmia. Con ello entraríamos ya para sintetizaros de una manera rápida lo que es interesante que recordéis de la toxicología dentro de los capítulos que se han planteado de medicina legal. Retrayéndonos, bueno, el ser humano ha experimentado, ha observado, y es lo que nos ha permitido, nos permite estar aquí y seguir hacia adelante en nuestra evolución técnica, científica e incluso personal. De esa observación y experiencia a nivel toxicológico, pues ha podido ver que distintas sustancias animales o sustancias minerales o sustancias vegetales le permitían mejorar la caza, exterminar plagas, ponerse contento, es decir, hacer fiestas y, bueno, pues tener incluso algunos desarrollos espirituales, religiosos, por supuesto, curar enfermedades o cargarse a sus enemigos o a sus amigos, incluso llegar al suicidio. No es muy amplia, como os digo, no es el objeto de esta charla, pero bueno, la historia tanto de la medicina como de la toxicología en general, pues abarca a todos los ámbitos de la historia. Sí que tengáis en cuenta que cuando hablamos de tóxicos no solamente estamos hablando de productos malos para nuestro organismo o para nuestra salud, sino que todo lo contrario, algunos de esos productos extraños a nuestro organismo, que es por lo que lo llamamos tóxicos, de donde vendría el término, pueden ser medicamentos, pueden ser sustancias beneficiosas o sustancias que ayudan pues, para el medio ambiente o para mejora de cultivos, mejora de animales, etcétera, etcétera. Nosotros, por supuesto, como pasa con toda la actividad médico-forense o médico-legal, puede ser estudiado los tóxicos sobre un individuo vivo o sobre un cadáver. En el individuo vivo, bueno, pues puede ser porque este individuo ha tenido alteraciones del comportamiento que puedan ser derivadas de un consumo, de una interacción con algún tóxico, por supuesto en la conducción de vehículos en estados de peligrosidad, intoxicaciones con alimentos, etcétera, etcétera, cualquier cosa que se os ocurra, y sobre el cadáver, pues para que comprobar si esa intoxicación o esos tóxicos pueden haber influido en ese fallecimiento. Hay muchas definiciones, recordad solamente unas cuantas que os propongo aquí. Por un lado, que toxicología va a ser la ciencia que estudia los efectos que tengan estos productos ajenos al organismo, no os liéis mucho más, que un tóxico, o que también se llama xenobiótico. Yo siempre digo, bueno, conocer estas palabras raras siempre viene bien, pues por ahí, ¿no? Para la culturilla de Trivial. Bien, pues tóxico o xenobiótico, igualmente dicho, es precisamente todas esas sustancias que va a producir algún tipo de efecto en nuestro organismo, porque va a alterar nuestro equilibrio. Como ya os digo, ese equilibrio pues puede ser, es decir, ese desequilibrio pues puede ser para mejor en algunas ocasiones, pues porque va a ayudar a recuperar alguna función o aliviar una sintomatología nociva, o al contrario, puede ser un producto nocivo. Cualquier tóxico que se utilice
con intención de hacer daño a la persona, se trata de un veneno. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos tóxicos que pueden llegar a ser medicamentos o que pueden ser beneficiosos o que simplemente las alteraciones que produzcan sean accidentales, irrelevantes en su sintomatología o se hayan utilizado intencionalmente. Y ojo, no me refiero solamente a venenos en el concepto que tenemos, sino que también pueden ser productos beneficiosos en general que a una persona en concreto, pues imaginaros una persona que es alérgica a las almendras, una persona que sabe que esa persona es alérgica, si le da esas almendras, perfectamente sabe que está colocando a la persona en una indefensión y probablemente pueda llegar a matarla. En ese caso, esas almendras serían un veneno. Y finalmente, toxicidad sería la capacidad que tiene la sustancia para producir algún tipo de alteración. Más definiciones, acordaros solamente de la DL50. Es dentro de la experimentación, cuando se hacen los estudios de un producto en el laboratorio, se experimenta cuál es la dosis de ese producto que va a hacer que el 50% de los individuos, en este caso animales de laboratorio, el 50% de los individuos fallezcan, ¿no? O interesa también que recordéis la TLV, la Threshold Limit Value, es la concentración a la que se supone de un producto en concreto a nivel laboral, a la que puede permanecer un trabajador expuesto en una jornada normal, habitualmente 8 horas diarias, 5 días a la semana. Cada producto, cada centro laboral va a tener un TLV para los distintos productos, ¿de acuerdo? Tampoco hace falta que recordéis todos los conceptos que puedan venir dentro de la toxicología. Es importante que recordéis cuál es la clasificación, los distintos tipos de intoxicaciones, ¿de acuerdo? Tipos de intoxicaciones, no tipos de tóxicos, intoxicaciones. Estas serían agudas, fundamentalmente la que ocurre cuando estamos los primeros síntomas ocurren antes de o durante las primeras 24 horas, muy típico, ya que os lo pongo, eso es muy fácil recordar. Intoxicación aguda típica, la del alcohol, ¿no? El que uno bebe y en esas primeras horas ya va a tener los efectos de esa intoxicación. Puede ser más o menos grave, eso no significa gravedad. Lo mismo que ocurre con la intoxicación subaguda, que es la que va a ocurrir después de presentaciones al tóxico más o menos pequeñas, dispersas, y que por lo tanto va a hacer que la sintomatología vaya a ocurrir después de las 24 horas. ¿Vale? No significa, como os digo, que sea más o menos grave. Subaguda no significa que sea poco grave, eso no tiene nada que ver con la gravedad. Y ya ha pasado mucho tiempo, y generalmente porque la exposición es precisamente crónica, es decir, se da a lo largo del tiempo, muy habitualmente, sobre todo en exposiciones ambientales o en intoxicaciones medicamentosas, etcétera, etcétera, va a dar unos cuadros a lo largo de mucho tiempo, puede ser incluso meses, y los cuadros clínicos son muy difusos, muy inespecíficos, muy poco claros, por eso a veces incluso el propio médico se ve muy desorientado, ¿no? Es decir, no sé, es una persona que le duele la cabeza, vomita, pero esos son síntomas que dan en mucho tipo de enfermedades y que por lo tanto, excepto que ya vayamos muy dirigidos o que tengamos una cierta costumbre, pueda que pues se nos escape ese problema. Y hay un fenómeno que es el de las agudizaciones, es decir, una persona que tiene una manifestación de repente, una manifestación aguda de una sintomatología por un tóxico, pero debido a una intoxicación crónica. Os pongo ahí el DDT, nos sonará a la mayoría, fue un tóxico, fue un insecticida de un uso mundial en la primera parte del siglo pasado y un poquito más, ¿no? hasta que se prohibió por su toxicidad precisamente, pero que se acumulaba en la grasa. ¿Y eso qué ha hecho? Pues por ejemplo que personas que estuvieron expuestas, a lo mejor cuando eran chiquititos, al cabo de los años han tenido un adelgazamiento masivo o algún tipo de enfermedad que ha hecho que se libere de la grasa, se les libere a sangre el DDT que tenían acumulado y que tenían ahí larvaditos sin hacer ningún tipo de problema, y que de pronto esa persona tenga una sintomatología aguda, pues por el DDT, cosa que quedaría absolutamente insospechada, ¿no? Bueno, recordad, aguda, subaguda, crónica y la eventualidad de las agudizaciones.
Como origen, es decir, la etiología de las intoxicaciones muy habitualmente son absolutamente accidentales, es decir, provienen del ambiente, de los alimentos, medicamentos, en las casas, como veis ahí los niños, ¿no? Los niños, o a veces las personas ancianas, también pues acceden a un producto que es tóxico sin saberlo, pues, productos de limpieza, etcétera, etcétera. Hay algunas de las intoxicaciones que en su origen está la voluntariedad propia, es decir, el intento de suicidio, ¿no? Bueno, pues es muy típico, por desgracia, pues habitualmente personas que quieren acabar con su vida, que lo que hagan es ingerir gran cantidad de fármacos o productos que conozcan su toxicidad. Más raro, aunque también está dentro del ámbito del envenenamiento, es que las personas accedan a los tóxicos para cometer un homicidio, cometer un asesinato. Y finalmente, de una manera voluntaria, pueden estar las toxicodependencias, es decir, el consumo de una serie de productos que puedan llegar a un abuso y a una adicción. Y aún hay más. En cuanto a la etiología, el origen de las intoxicaciones, a veces estamos los propios médicos, es lo que se llama la iatrogenia, el que desde el campo médico, por supuesto en principio se entiende que de una manera involuntaria vaya a producirse esa intoxicación. Pues por una cosa muy tonta como puede ser el error en la receta, el error en la prescripción o que haya un error en el diagnóstico y entonces se le esté dando un producto que sea nocivo para la persona y muy habitualmente la falta de control de medicamentos que, por ejemplo, tengan los más ancianos. Como os decía, los ancianos a veces tienen una gran cantidad de medicamentos en casa, pero a lo mejor pues no controlan o no se acuerdan, si no tienen alguien que les ayude, de que pues si tienen que tomar la pastilla de las 12, la de las 3, y a lo mejor dicen, pues no sé si me tomo la de la pastilla de las 3, pues por si acaso me tomo una. Y a veces a lo mejor suman una gran cantidad de productos que pues, puedan resultar verdaderamente nocivos, ¿no? Tenemos la clasificación de las intoxicaciones, pero lo tenemos la clasificación de los tóxicos, ¿vale? Hay muchas clasificaciones, yo os propongo un par de ellas que son bastante sencillas. Puede ser en cuanto al órgano al que se refieren, pues por ejemplo, si afectan al corazón serán cardiotóxicos, si afectan a los riñones serán nefrotóxicos, si afectan al hígado serán hepatotóxico, etcétera, etcétera. O podemos llamarlos según el lugar de acción. Es decir, donde actúan. Llamamos tóxicos sistémicos a los que entran por el organismo y se distribuyen por todas partes, que son la mayoría de ellos. Pues recordad, por ejemplo, el propio alcohol. El alcohol entra por donde sea, ¿no? Generalmente por el estómago y se distribuye por todo el organismo. Y sin embargo hay otra serie de tóxicos o de productos que van a actuar solamente donde tocan, es decir, los llamamos de contacto o locales. Es típico pues, de los álcalis, de los ácidos, pues por ejemplo la lejía, etcétera, etcétera, no van a progresar, van a hacer el daño. Aquí veis una persona que se ha acercado a una lejía, tiene ahí pues afectada solamente la lengua y solamente va a afectar esa lejía en los sitios donde toque, no va a progresar a todo el resto del organismo. O también podemos clasificar los tóxicos según el sitio de la célula donde actúa y entonces podremos tener tóxicos que son sobre la membrana, sobre el interior, etcétera, etcétera. Tampoco hace falta que recordéis mucho esto. Sí es muy importante, bueno, es un poco lo mismo la diapositiva anterior y esta, el concepto de toxicocinética, luego os diré también por qué, y es el curso que sigue en el organismo el xenobiótico o el tóxico, que ya hemos dicho que es así, ¿no? La toxicocinética o toxicodinamia, que lo podéis llamar así, es la marcha que va a seguir dentro del organismo. ¿Qué va a ocurrir siempre, siempre? Y esto yo creo que es muy sencillo de comprender. Primero, vamos a tener ese agente, ese tóxico, pues por vía respiratoria, por vía digestiva, por la piel, por los ojos, por las mucosas, por la sangre, en fin, por donde queramos. El tóxico nos va a llegar por distintas vías, es decir, vamos a tener una fase de exposición y la fase de exposición, veis aquí, y luego lo que interesa, le interesa al tóxico, es la absorción, es decir, a que se absorba, ¿no? Que llegue a las células, que llegue a los sitios, haga su efecto y luego después de transformarse vaya a eliminarse. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir parte por parte. En principio, la vía de exposición, como os he dicho, puede ser cualquiera. Nosotros tenemos distintas vías. Como os he dicho, podemos respirarlos. Todos podemos hacer ideas, tanto de
sustancias que hay en el medio ambiente, como de sustancias que, por ejemplo, una droga que se esnife, que se inhale, pues puede ser otra de las vías. Vía digestiva, que también es muy habitual. Vía cutánea, hoy en día es bastante frecuente, incluso en terapia, el tener parches para administrar distintos tipos de productos, por supuesto por la placenta, la leche materna. Vía parenteral nos referimos a la inyección, es decir, o vía intravenosa o intramuscular, de hacer llegar un medicamento, un producto al organismo. Y luego debemos absorberlo. Y ahí tenemos una serie de mecanismos de absorción. No sé si se le viene aquí, pero bueno, tenemos la difusión pasiva, con filtración, que es algo muy parecido, el transporte activo y la endocitosis. Vamos a ir uno por uno. En el transporte pasivo, lo único que necesita ese producto es tener unas cualidades químicas o de tamaño que le permitan atravesar la membrana. Fijaros, no sé si lo sabéis, que la membrana celular es una fase lipídica, es grasa, es grasa. ¿Qué ocurre cuando intentamos atravesar con algo que no es graso esa capa grasa? Que se va a repeler, ¿no? Entonces, puede ser que ese tóxico en su composición química sea graso. Al ser graso, va a tener una gran facilidad para transportarse, es decir, para pasar dentro de la célula de una manera pasiva. Eso es una ayuda para él. O puede ser que es muy chiquitito, es decir, tenga un tamaño muy chiquitito y permita pasar por los poros, sin ningún problema. Es decir, que sea molecularmente muy chiquitito. O que sea simplemente en una diferencia de concentración que sea mayor en la parte de fuera de la célula que en la parte de dentro, y por una, simplemente a favor de un gradiente de concentración va a entrar. Ese sería el transporte pasivo. La sustancia que sea, y en este momento nos da igual que sea un veneno, que sea un medicamento, que sea una sustancia de uso, va a tener unas características químicas que le permiten pasar dentro de la célula de una manera absolutamente pasiva. Es un fenómeno muy similar a lo que llamamos la filtración a través de los poros, de los agujeritos que hay dentro de la célula. Otra cosa es lo que llamamos la difusión facilitada. Aquí nos encontramos con un producto que no cumple esos requisitos, por lo tanto ya no se va a poder disolver en la grasa, o es un poquito más grande y por lo tanto no se puede filtrar. Entonces, ¿qué se han inventado? ¿No? La célula en la membrana va a tener una especie de puertas giratorias, son una estructura proteica que es una especie de puerta giratoria, tal como expresa este dibujo. Va a entrar la molécula y sin ningún gasto de energía, cuidado, sin ningún gasto de energía, esta puerta giratoria se da la vuelta y lo mete dentro de la célula. ¡Plaf! Se acabó. En este caso, este tóxico va a necesitar un carrier, un transportador, una puerta giratoria, pero no vamos a necesitar gastar energía, a diferencia del otro tipo de difusión, que es lo que llamamos el transporte activo. En este caso, el producto que tenemos, el tóxico, es grande, no cumple ningún requisito químico de los que hemos dado antes, no cabe en esas puertas giratorias, y entonces, ¿qué va a tener que hacer? Buscarse un carrier, es decir, un transportador dentro de la membrana, pero aquí sí vamos a necesitar gastar energía. El ATP o el adenosín trifosfato, eso no hace falta que lo recordéis, es esa especie de combustible que va a tener que gastar esa célula, ese tóxico, para poder entrar en la célula. ¿De acuerdo? Así que tendríamos una exposición dentro de la toxicodinamia o toxicocinética. Hemos expuesto a la persona, al organismo, se ha distribuido, se ha introducido, se ha absorbido dentro de las células, y la siguiente fase. La endocitosis, perdonad, la endocitosis es un fenómeno particular de algunas sustancias, como por ejemplo las vitaminas, que lo que hacen es que la propia célula se lo come, por decirlo de alguna manera, ¿no? La membrana engloba a ese producto y lo mete con una forma de invaginación, lo mete dentro de la célula. Pero digo, cuando ya este producto se ha introducido en las células, hace su función, pues nos provoca la borrachera, nos provoca la euforia, nos cura el constipado, en fin, hace el fenómeno que sea, y vendría la transformación. Eso que yo siempre lo intento, yo creo que lo vais a entender muy bien, es como si nos marcan, ¿no? Cuando vamos a la discoteca o vamos a un sitio donde nos dan una pulserita o nos ponen un sello o nos dan una pegatina, algo que implica que nosotros somos clientes de ese sitio o que nosotros tenemos algún tipo de identificación. Bueno, pues de alguna manera lo que va a hacer el organismo es transformar esa molécula, ese tóxico, ese producto, de manera que se le reconozca como algo que hay que eliminar. ¿Cómo lo va a
hacer el organismo? Generalmente lo hace en el hígado, pero bueno, puede ocurrir que lo haga poniéndole una molécula muy sencillita, por ejemplo, una molécula de oxígeno. Esa pegatina es una molécula de oxígeno. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando circule por el organismo ese tóxico con esa molécula de oxígeno, es decir, lo hemos oxidado, el organismo va a reconocer como que es algo que hay que eliminar. O se le puede poner una molécula de hidrógeno, es lo que llamaremos una reducción o una hidrólisis. Y ese producto que va marcado con una molécula de hidrógeno va a ser reconocido como algo a eliminar. O podemos ponerle una molécula más grande, es decir, en vez de una pegatina lo que nos van a poner es un sombrero con flores, ¿no? Algo mucho más grande, como pueden ser, por ejemplo, ácido glucurónico, aminoácidos, acetatos, sulfatos, es decir, ya moléculas más grandes que van a hacer que inequívocamente el organismo reconozca que este producto no es nuestro, que es ajeno y que tiene que ser eliminado. ¿Y por dónde se va a eliminar? Bueno, pues por todas las vías, por las vías que uno conocemos, ¿no? Pues por vía urinaria, por vía de las heces, es decir, intestinal, pero también por las lágrimas, por la leche, en el caso de la mujer que está lactando, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, y todos lo sabemos, también por los pulmones. Cuando digo lo sabemos es porque quien más, quien menos ha visto a los guardias, ¿no? Tomando el aire expirado para saber si en nuestra expiración tenemos restos de alcohol o no. Esta sería, y os digo, importante, la marcha tóxica, es decir, la toxicocinética o toxicodinamia. Exposición al tóxico por la vía que sea, absorción mediante estas distintas fases, pues por facilitada, etcétera, etcétera, y su transformación y eliminación. Ojo, que hay factores que modifican la toxicidad. El mismo producto puede cambiar su toxicidad. ¿Por qué? Pues por factores, como os pongo aquí, ambientales, ¿no? Pues que cambie la temperatura, que cambie la humedad ambiental, etcétera, etcétera. O factores personales, como puedan ser la raza, la especie, el sexo. Cuando digo raza, sexo, etcétera, por supuesto no es peyorativo ni pretende ninguna otra cosa que algún hecho objetivo. Hay características raciales en las que, por ejemplo, pues la transformación o la metabolización de un producto sea distinta. Todos hemos visto la facilidad que tienen nuestros congéneres orientales, ¿no? Pues para las borracheras, ¿no? Precisamente porque tienen una enzima de la transformación del alcohol que es diferente y por lo tanto su tolerancia al alcohol es mucho más pequeñita, es decir, coge la borrachera antes. O por supuesto el estado de salud de la persona, el tipo de dieta que haga, algunas circunstancias particulares, etcétera, etcétera, pueden modificar la toxicidad de un producto. Eso sería a niveles generales, pero por supuesto, cuando estamos hablando de toxicidad, a nosotros, no sé, en medicina legal parece que nos gusta, ¿no? No, yo que quiero lo de los envenenamientos, ¿no? Bueno, ahí os pongo una exageración de un autor que decía que si todos los que, si les dijéramos a los muertos de un cementerio que levantaran la mano, todos aquellos que habían sido envenenados, a que les habían matado, que levantaran la mano, pues nos asombrarían los muchos que había, ¿no? Bueno, no es efectivamente la verdad, ¿no? Eso es afortunadamente, pero bueno, en algunos momentos de la historia probablemente sí que la sospecha de que te pudieran envenenar o que hubiéramos sido envenenados es amplia. De hecho, creo recordar en el manual, os pongo una frase en la que decía que en la época de los Borgia uno podía decir claramente me han invitado a cenar, pero muy poca gente podía decir ayer cené con los Borgia, porque bueno, pues no todos salían con vida. Ahí os ponía también una flecha pues como ilustración por el hecho de que tóxico, y en este caso venenos, provienen del griego toxicón o flecha, puesto que los primeros usos de estos tóxicos eran el envenenamiento de las flechas tanto para los enemigos como para los agentes de caza, ¿no? Bueno, no vamos a repasar a través de la historia, puesto que no va a ser el objeto del examen, pero verdaderamente es fascinante, es muy interesante, y lo que pueda ser interesante, sobre todo a la hora de la investigación criminal, la investigación médico-forense, es el hecho de que durante todos estos años o durante toda esta historia se sabía el uso de los venenos, se sabía cómo utilizarlos, se sabía qué efectos hacían,
pero lo que no sabíamos era cómo cuantificarlos y cómo presentarlos a un tribunal. Es decir, no había métodos de prueba. A partir de, bueno, pues de hace unos 200 años, bueno, cuando ya empezaron las escuelas, sobre todo la escuela francesa, bueno, a poder determinar dentro del organismo del ser humano el cianuro, el arsénico, es decir, aquellos tóxicos, es cuando se pudo empezar a luchar contra esta fase del crimen, ¿no? No obstante, pues los criminales, tanto como los tóxicos, pues van un poquito por delante de la propia investigación y bueno, ahí tenéis una gran cantidad de ellos que os pueden resultar más o menos graciosos, gracioso no es la palabra, perdón, pero bueno, más o menos interesantes de leer como lectura, más que otra cosa. El veneno ideal, entre comillas, pues ojo, pues cuanto menos se note, cuanto más barato sea, que no se degrade fácilmente, es decir, que yo no lo compre y lo tenga que usar rápidamente, que lo pueda tener en casa unos días. Es más, si además puedo repetir, es decir, no matar a una persona, sino matar a varias, pues mira qué bien, si he comprado 1 kilo, bueno, es un poco una broma. Y desde luego que sea letal a bajas dosis. Si necesito hacerle comerse una pastilla de 1 kilo a la víctima, pues probablemente se percate de mis intenciones. Y si además la acción es retardada, por ejemplo, y yo puedo tener mi excusa, es decir, yo le aplico el producto a la persona, pero cuando tenga los síntomas yo ya estoy desligado, ya estoy lejos, bueno, pues la coartada es mucho mejor. ¿Y los envenenadores de dónde salen? Bueno, pues en muchas ocasiones, por desgracia, tienen un sustrato educativo importante, es decir, son químicos, son médicos, son personal sanitario, es decir, son personas que proceden de un ámbito con una cultura química, una cultura del veneno ya conocida, y otras veces son personas que simplemente con el boca a boca o el boca a oreja, ¿no? Y incluso que han leído o han visto, en nuestro caso ahora ya en televisión, pues algún sistema y caramba, se les ha saltado la chispa y han dicho, pues eso lo voy a utilizar yo bueno, pues para quitarme de encima a alguien. Las víctimas de envenenamiento a veces se dice que son víctimas propicias, ¿no? Es decir, son, bueno, pues o el propio individuo con la intención suicida o en casos en los que se vaya a compartir con más, digamos que van a compartir, van a llevar a más personas. Y digo víctimas propicias en cuanto a que puedan ser muy confiadas o su envenenador o envenenadora vaya a ser pues una persona de una solvencia absoluta, de manera que la persona pues, se confíe y no recele de ella. Y los signos de envenenamiento, por otro lado, son bastante inespecíficos. Las personas suelen tener manifestaciones inespecíficas, sobre todo digestivas, aunque, bueno, fiebre, como veis ahí, ¿no? Aunque hay algunos elementos que sí que nos dan algunas características sospechosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el olor a ajo que puede dar el arsénico o el color cereza en el monóxido de carbono, ya lo vimos en las todos los fenómenos cadavéricos abióticos, donde pues una persona va a estar con sus livideces muy coloraditas, o bueno, el olor a almendras amargas, clásico del cianuro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, digo que no sale aquí, pero que en general son cosas bastante inespecíficas. En el caso de los envenenamientos, como cualquier otra intoxicación, el médico forense puede actuar sobre un vivo, haciéndoles un examen general, analíticas, etcétera, etcétera, incluso analizando al sospechoso. En el caso de los fallecidos, una autopsia judicial y a veces en la propia escena del crimen, donde podemos encontrar vómitos, ropas que tengan residuos, sitios donde se hayan apartados o cosas de limpieza, ¿no? Pues, bayetas, etcétera, etcétera, la basura donde puedan estar los blisters de pastillas, bueno, por supuesto ya alguna actividad más policial que médico forense, como pueda ser sospechar cuál es la receta o el sitio donde se han adquirido, etcétera, etcétera. Y finalmente, dentro de las intoxicaciones, aparte de la intoxicación en general, más del ámbito accidental y la intoxicación desde el punto de vista veneno, es decir, desde el punto de vista puramente criminal, tendríamos, después de esta pequeña broma, las drogadicción, es decir, el consumo de sustancias de abuso. Hay muchísima literatura científica y no científica sobre este hecho, pero bueno, por centrar las cosas que consideramos droga, es decir, droga de abuso, no drug como producto tóxico, que ya sabéis los que conocéis el inglés, que bueno, pues puede dar un poquito pie a una
pues hay equívocos, ¿no? No todo lo que es droga desde el punto de vista semántico pues es un producto de abuso, pero en fin, para centrarnos vamos a considerar droga de abuso pues toda aquella que altura una o varias funciones psíquicas y físicas, que induce a repetir la administración, es decir, que nos engancha de alguna manera, que produce malestares cuando se cesa el consumo y, por supuesto, que no te lo ha mandado un médico, porque a veces los medicamentos pues tienen una serie de efectos secundarios, pero que son necesarios. Ahí entraríamos en una fase de que ese producto nos ha dado un abuso. Y ojo, la Mundial de la Salud dice que estamos en situación de abuso para un producto cuando tenemos un consumo reiterado durante 12 meses al menos, una vez al mes. Bueno, hay cada cual que se sitúe donde quiera. Conceptos, el de dependencia, es decir, cuando el organismo pide de una manera física, es decir, biológica, estructural, la droga biológicamente, y, que es muy habitual compartirlas, la dependencia psíquica. Que es ese deseo dominante que uno tiene a consumir, a buscarlo, a no hacer otra cosa, es decir, desde por la mañana, desde el comienzo, y por lo tanto también abandonar otra serie de actividades personales, profesionales, etcétera, etcétera. Muy, muy interesante el fenómeno de la tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que, y lo habréis oído incluso con medicamentos, que el médico te va recomendando que la dosis la vayas subiendo, que tengas cuidado porque es necesario que, bueno, pues que tu cuerpo no adquiera esa tolerancia. ¿Qué significa? Que tengamos que para conseguir el mismo efecto, el que sea, pues que se nos baje la fiebre o que veamos burros volando, pues para conseguir el mismo efecto vamos a ir necesitando progresivamente mayores dosis. Muy típico en el caso de las drogodependientes que, por ejemplo, hagan un parón que hayan ido desarrollando tolerancia, pero que en un momento dado hacen un parón en su consumo, pues porque ingresen en prisión, ingresen en un hospital, circunstancias distintas. Cuando vuelven a tener acceso al producto, suelen empezar con el último nivel de consumo, es decir, con una dosis que era la que les había hecho la tolerancia y que por lo tanto es una dosis muy alta que de inicio puede suponer una intoxicación muy severa o de hecho una sobredosis que puede incluso ocasionar el fallecimiento, ¿de acuerdo? De las personas. Hay muchísimas clasificaciones de los tóxicos, bueno, las tenéis por todas partes, no creo que sea ni siquiera interesante recordarlas ni ampliarlas, pero bueno, ahí tenéis una serie de ellas, empezando por la A, es decir, del alcohol, y bueno, pues teniendo otra serie de sustancias, unas que hacen que suba nuestro nivel de actividad cerebral, otros que bajan el nivel u otros que lo que hacen es desorganizar. Ahora los vemos de una manera rápida. A nivel médico-legal nosotros podemos encontrarnos con una serie de drogas que están institucionalizadas, es decir, que son de consumo habitual en una zona, en un país. Todos conocemos pues marihuana en el norte de África o en la zona de los Andes, en Bolivia, la coca, o bueno, distintos sitios. Otras drogas que se convierten en drogas de abuso, pero que realmente de inicio son fármacos. Pues todos conocemos personas que llevan una gran cantidad o que utilizan para drogadicción ansiolíticos, antidepresivos, bueno, cualquier producto. Otras drogas que son de uso industrial de inicio, pero que las personas lo utilizan como hábito tóxico y bueno, pues ahí tenéis pegamentos, pues todas las cetonas, etcétera, etcétera. Y finalmente las drogas que son claramente ilícitas, clandestinas, bueno, pues que conllevan una venta ilegal, un tráfico y bueno, pues otra serie de problemáticas. Bueno, estas son los distintos fenómenos que nos van a dar y también muy rápido, todos lo sabéis ya tenéis suficiente cultura en medicina legal como para entender que la medicina forense y las drogas, en este caso las drogas ilícitas o las que producen cierto abuso, pueden influir en el Código Penal o en el Código Civil. A nivel del Código Civil, fundamentalmente la anulación de la persona como sí, pues sobre todo en internamientos psiquiátricos o incapacidades. Y a nivel del Código Penal, el agente intoxicado, el abusador de esa sustancia o el tóxico dependiente puede ser tanto el imputado como la víctima.
El imputado, el que ha hecho el delito, el que ha cometido el delito, pues puede ser uno que estaba conduciendo un accidente de tráfico, en una agresión, peleas, altercados, homicidios, agresiones sexuales, bien, todo lo que se os ocurra. Y de igual manera, la víctima del delito puede ser la que esté intoxicada. Es decir, también sabemos, por desgracia, personas que han sufrido como víctimas una agresión sexual, pero que de origen estaban intoxicadas con algún tipo de producto. Bien, como veis, el abanico de exploración es muy amplio, y nosotros pues vamos a estudiarla fundamentalmente pues como cualquier otra rutina médica, haciendo una exploración de la persona, una investigación y una toma de muestras que es muy importante que lleguen muy bien al laboratorio. Esto ya lo comentamos el otro día. El producto que nosotros vamos a utilizar para investigar el tóxico, orina, sangre, en el cabello, etcétera, es muy importante que se someta a esa cadena de custodia para que en un momento dado los resultados que tenga esa muestra de orina o esa muestra de sangre puedan presentarse como una evidencia ante el tribunal. Si hemos roto la cadena de custodia, si no hemos tenido cuidado en que llegue perfectamente al laboratorio, las conclusiones que el laboratorio nos den pueden ser absolutamente cero o cuestionadas con perfecta licitud por el abogado, con el abogado correspondiente. Muy rápido, de todo lo que os propongo en el manual, evidentemente no os voy a hacer preguntas. Por otro lado, hay una asignatura que es toxicología y en la que podéis ampliar conocimientos en este sentido. Pero muchos de nuestros problemas de drogadicción, de drogodependencia o simplemente de abuso de tóxicos van a venir del alcohol etílico. Ya sabéis que nosotros le llamamos un factor criminógeno de primer orden. El alcohol es un factor criminógeno de primer orden, pues porque influye o facilita o acelera pues un montón de altercados, de violencias, de torpezas, etcétera, etcétera. Bueno, sabéis, aquí la concentración de alcohol en sangre va a ser proporcional directamente a la graduación de ese producto y a la cantidad que se haya consumido, por supuesto, e inversamente proporcional al peso de la persona, fundamentalmente. Eso quiere decir que las personas que tienen una envergadura, pues una constitución importante, van a tener una curva de concentración más enlentecida. Es decir, no quiere decir que su nivel de alcoholemia vaya a cambiar, pero que sí va a depender de una manera inversa. Bueno, esto también es cuestiones técnicas que si queréis ampliar, pues puedo perfectamente ponerme a vuestra disposición, pero no es el caso. Simplemente sepáis, el alcohol es un factor criminógeno de primer orden. Por otro lado, tendríamos los opiáceos, sabéis que viene del opio, de la dormidera, y puede, sobre todo en los sitios de consumo cultural, pues se puede fumar, masticar, hacerse en unas tisanas. Bueno, pues va a ir al sistema nervioso central ralentizándolo, es decir, es un depresor del sistema nervioso central. En principio puede dar una somnolencia, una situación de placer, de relajación, pero que en su consumo progresivo va a dar no solamente alteraciones físicas, sino alteraciones psíquicas muy importantes, muy deteriorantes de la persona. Y de entre los opiáceos, el más grave, es decir, el más serio, el más importante, y que además en los últimos tiempos está repuntando en su consumo, es la heroína. Es un derivado semisintético del opio, creo que sabéis, que se llama la diacetilmorfina, y que fundamentalmente empezó a utilizarse como anestésico, como analgésico, pero que pasó al campo de las drogodependencias muy rápidamente, y sobre todo pinchado, ¿no? Es decir, por vía intravenosa. Eso que ha hecho, pues junto con los accidentes alérgicos y la propia adicción, los síndromes de abstinencia severísimos, y como veis aquí, en las necrosis que ha dado en personas que, bueno, pues lógicamente en un ámbito marginal no han tenido suficiente cuidado, suficiente higiene en esa inyección, y por supuesto lo que trajo la tragedia de la transmisión del virus del SIDA, ¿no? Bueno, esto es una pequeña broma, ¿no? Donde podéis ver cómo se llaman o parte del argot que pueda tener los opiáceos y la heroína en sí como el más severo, ¿no? de los derivados. En el otro extremo, en los excitantes del sistema nervioso central, está la cocaína, derivado del eritroxiloncoca, ¿no? de la coca. Como he dicho, sí es una planta de uso bastante extendido en los Andes, pero que su derivado metabólico, es decir,
procesado la cocaína y precisamente por su consumo muchas veces inhalado va a tener una actuación terrorífica sobre el cerebro, es decir, es un mata neuronas clarísimo y con eso no, por supuesto, no estoy moralizando de ninguna manera. Va a producir una cantidad de deterioro en la persona, tanto física como psicológica, que en un momento dado puede dar incluso una hipertensión, una parada cardiorrespiratoria por esa excitación y la muerte. Es decir, bueno, aquí el argot para la cocaína también para los que tengáis esa, no sé, pues curiosidad y al fin y al cabo pues no es más que la parte más graciosa, más simpática de toda esta tragedia de alguna manera. Y luego tendríamos las sustancias alucinógenas, que son las que ni excitan ni deprimen el cerebro, el sistema nervioso central, que lo que van a hacer es desorganizarlo, es decir, van a dar pues alucinaciones, ¿no? Y ahí tenemos el LSD, mescalina, bueno, pues hay una serie de sustancias y que además van a tener muy característico el fenómeno de flashback, es decir, característicamente los alucinógenos y los psicodislépticos al cabo del tiempo, incluso personas que han dejado de consumir hace años pueden tener de pronto esa manifestación alucinatoria sin más consumo asociado, ¿no? Ahí tenéis el argot o las palabras que están asociadas a los alucinógenos. La verdad es que parece que hay que estudiar, ¿no? Es otra enciclopedia el poder hablar. Y entre los productos que han sido también medicamentos, bueno, medicamentos sobre todo para los estudiantes. En su momento se les daba para aguantar más, para estar estudiando toda la noche, en regímenes de adelgazamiento y sobre todo los soldados en la Segunda Guerra Mundial, pues entre su kit de supervivencia tenían también anfetaminas, que es un producto totalmente sintético. Lo que ha ocurrido es que se ha visto después cuáles son las cantidades de problemas tanto físicos como psicológicos que pueden dar las anfetaminas como un excitante, ¿no? Y ahí tenemos alguna serie de problemas que vemos en ella, aunque como gracia también tienen su argot, ¿no? Todas estas cosas, toda esta serie de productos, bueno, lo tenéis no solamente en el manual, sino que además, bueno, pues tenéis amplia literatura de ella, pero bueno, con que sepáis sus efectos no necesitamos mucho más, es decir, no os voy a pedir mucho más en el examen. Y finalmente, bueno, pues el de la marihuana, el hachís, tanto la marihuana o el hachís es la resina que derivada del procesado de esa planta de la marihuana, pues bueno, es muy extendida sobre todo entre la juventud o algunos ámbitos de progresismo. Bueno, no, insisto, no estamos aquí para tratar el tema desde un punto de vista que no sea estrictamente el profesional, pero sí sabemos que da un síndrome motivacional muy serio y para digamos, para los médicos forenses los últimos años estamos viendo muchos deterioros psiquiátricos muy importantes, es decir, no ya solamente el pasotismo, ¿no? Que parece es la gracia asociada al consumo de cannabis, de marihuana, sino pero verdaderas personas con unas psicosis importantes y cuyo único consumo tóxico relacionado ha sido el de los porros, realmente, ¿no? Entonces, bueno, insisto que no vamos a moralizar, pero que no es ninguna broma, es decir, bueno, pues el consumo de marihuana, el consumo de hachís, sobre todo de una manera prolongada, abusiva, pues sí que causa una serie de problemas tanto físicas como mentales. Y luego está el amplio espectro, es decir, cada día casi nos asombramos porque se nos presentan tanto en las urgencias de los hospitales, en la clínica, como en la investigación médico-forense, pues sustancias de abuso pues, que casi no podemos ni imaginar, ¿no? Inhalantes, medicamentos de todo tipo, inciensos, la ketamina, la burundanga, distintos tipos de setas, bueno, pues una serie de productos que, insisto, a veces nos sorprenden porque ni siquiera estaban o lo teníamos procesado como parte de la investigación. Y bueno, con esto es todo lo que yo quería, digamos, resumiros para que tengáis por lo menos una base más para estudiar. Ahora, algunas pistas para el examen. Ojo, esta es la parte importante, ¿no? Bien, el examen va a consistir de 3 partes. Va a ser muy sencillo, de verdad, que simplemente con que hayáis estado sobre la marcha y lo hayáis leído tranquilo y leáis tranquilos las preguntas, las vais a tener dadas. Pero vamos a daros, como os digo, algunas pistas más. Por ejemplo, el test, primero vais a tener un test de 20 preguntas. Esto va a constituir 4 puntos, es decir, es una buena fase, es decir, si hacéis bien el test, lo hacéis correcto, tenéis prácticamente el examen aprobado.
¿eh? Es decir, ya casi casi tenéis ese 5. Es más, si habéis hecho los controles y los habéis hecho bien, tenéis ya las 20 preguntas, ¿eh? Ya no se puede decir más claro. Las 20 preguntas del test del examen presencial vienen de los 4 controles que habéis hecho durante estos meses, ¿de acuerdo? Luego se os van a presentar 3 preguntas de las cuales tenéis que elegir solamente 2. Y las llamamos preguntas cortas, que van a constituir 3 puntos. ¿Qué tenéis que hacer? Simplemente contestar de una manera muy sintética, muy sistemática. De hecho, se os va a dar, pues por cada una de las preguntas, medio folio. Es decir, prácticamente tenéis limitado, pues unos tienen la letra más grande, más pequeña, pero lo único que se pretende es que a lo que se os pregunte contestéis de una manera muy esquemática. Por ejemplo, y yo no digo nada, pues por ejemplo, se os puede preguntar, diga las fases de la toxicocinética. ¿Cuáles son esas fases? Las acabamos de ver: exposición, absorción, distribución. Dentro de esa absorción pues tenemos la filtración pasiva, el transporte facilitado, y luego tenemos la metabolización y la eliminación. Bueno, eso sería correcto. Si alguien quiere apuntar algo más en esas epígrafes, pues estupendo, pero solamente se le está pidiendo que diga las fases de la toxicodinamia o, por ejemplo, que diga fenómenos cadavéricos abióticos o fenómenos cadavéricos bióticos. Cadavéricos abióticos, pues son, por ejemplo, la rigidez, el enfriamiento, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, os puedo pedir las quemaduras y la carbonización, esquemáticamente. O se os puede pedir las asfixias, los tipos de asfixias. Sabemos qué tipos de asfixias hay: la estrangulación, la ahorcadura, con que digáis muy sistemáticamente esos tipos, con alguna anotación muy breve, lo que os dé en sí el folio ya es suficiente, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, desde la psiquiatría, pues las diferencias entre simulación y disimulación, o las posibilidades dentro del campo de de la psiquiatría, la interacción entre la psiquiatría y el Código Civil, o las que ya sabéis que son el internamiento y la incapacidad, fundamentalmente, o las interacciones entre la psiquiatría y el Código Penal, pues que serían la imputabilidad, esto sería la responsabilidad que tenga la persona, etcétera, etcétera. Pero todo eso, como os digo, en el ámbito de medio folio y siendo muy concretos, muy sintéticos. Ahí estaríamos hablando ya de 3 puntos, ¿eh? ¿De acuerdo? Y finalmente se os va a plantear un caso que se llama un caso práctico de desarrollo. Serían tres puntos también, y aquí lo que tendríamos era pues una especie como la primera actividad que tuvimos, en la que se os da, en aquel caso era una fotografía, pero nosotros aquí lo que vamos a dar es una especie de titular, ¿no? Pues como puede ocurrir en un periódico, pues en tal sitio ha aparecido un fallecido de tales características, un caso que pueda ser muy interesante para la medicina legal. Y a la vista de ese caso, pues ese titular, lo que vamos a hacer o lo que tenéis que hacer es responder a una serie de preguntas. Pues, por ejemplo, ¿qué hará un médico forense en ese caso? O cuál es lo que tú consideras que es la etiología médico-legal, es decir, si es un homicidio, si es un suicidio, y lo fundamentas, ¿no? Bueno, y eso, ahí sí podéis escribir. No se trata, por supuesto, de escribir por escribir, es decir, yo no tengo ni idea, pero yo te voy a contar todo el manual de medicina legal, ¿de acuerdo? Eso no sería valorable, porque sería, insisto, sería rellenar por rellenar. Pero ahí sí que podéis argumentar como queráis. Ahí vais a tener una extensión amplia, no sé, pues todos los folios que queráis, para exponer todo aquello que queráis, ¿de acuerdo? Por eso se llama de desarrollo. Vais a poder escribir tanto como queráis, siempre y cuando eso desarrollo tenga alguna fundamentación, ¿de acuerdo? Y en ese caso ya no tendríamos ningún tipo de problema. Rubén, perdona, disculpa, estoy viendo que tú no oyes bien, pero entiendo que los demás no estáis teniendo problemas. Yo, a mi micrófono aquí sí me sale bien. Mm, De todas formas, eh, pues como quedará grabado, tendréis opción a repetirlo o a verlo, ¿no? Interesante, entiendo yo, que es sobre todo estas últimas indicaciones o pistas, ¿de acuerdo? El test
20 preguntas muy sencillitas. Sí es cierto que restan negativos, por eso leerla 2 veces, por lo menos 2 veces antes de contestarla, pero son las mismas que habéis estado haciendo en los controles. Es decir, bueno, pues prácticamente ahí estamos dando los 4 puntos, es decir, ya prácticamente ahí tenéis medio examen hecho. 2 preguntas cortas. Atended a las pistas que os he dado. Toxicodinamia, fenómenos cadavéricos, el tatuaje del disparo, lesiones por algo, psiquiatría, etcétera, etcétera. Y finalmente un caso práctico en el que podéis explayaros con todo lo que habéis sabido de medicina legal. Va a ser un caso muy sencillo, pues porque va a dar unas pistas ya en ese titular para prácticamente que podáis resolver o que podáis contestar las preguntas que se os plantean después. ¿De acuerdo? No obstante, de aquí al examen, ya físicamente, me tenéis a vuestra disposición. Sabéis que, bueno, pues cuando no sea posible en el teléfono de UDIMA, me tenéis en los correos electrónicos o me tenéis incluso al teléfono móvil que, bueno, pues está a vuestra disposición como las funerarias, ¿no? Día y noche, y que lo tenéis en el tablón de anuncio. Animo, esa es mi única, bueno, yo creo que de verdad nadie que se haya presentado ahora en febrero ha suspendido para septiembre. Yo creo que todos los que han quedado para septiembre siempre son los que no se han presentado en febrero. Así que mi ánimo a todos pues para que sea mucho éxito y que el resto del año sea tan halagüeño como yo creo que ha empezado. Vale, muchas gracias a todos Julia, y vamos a... Sí, sí, dime. ¿Sí? ¿vas a ir a alguna de las sedes aquí en Madrid o vas a estar por allí? ¿O qué? ¿Perdón? Si vas a estar en Perdón, la, no te he entendido nada. si vas a estar en Pues la, no voy a poder estar porque tengo complicaciones con mi horario de forense, con las guardias. Me complica un poco la vida. ¿Por qué necesitabas algo? no, era simplemente por conocernos personalmente, cara a cara. Ah, bueno, eso podemos vernos las caras cuando quieras. Sí, hombre, bueno, a cualquiera os lo digo ya de antemano, efectivamente, pues podemos hacer por quedar, por vernos o por interaccionar físicamente, que siempre es más provechoso, ¿verdad? Eso, como queráis. Bueno, pues De gracias por... acuerdo. No hay de qué. Un beso a todos, un saludo.